Shalom, mis queridos y amados hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Estamos el primer domingo del mes de julio. Ya pasó volando la mitad del año. Pero estamos de nuevo, siempre, para entregar el culto bajo la guía del Espíritu Santo, por la gracia de llamamiento de nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a elevar también un culto especial para nuestro Dios. Vamos a entregar nuestra mejor dedicación, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, y así también vamos a recibir todas las fuerzas, sabidurías, sanaciones y todas las bendiciones que haga falta, que nuestro buen Dios tiene preparado para hoy. Amén. Antes de entrar en el culto, quiero hacer algunos anuncios. El rigor de la cuarentena se volvió al de la primera etapa. El gobierno anunció que acá en Buenos Aires se retorna al rigor de la primera etapa. Así que vamos a vamos a cumplir de acuerdo a las disposiciones del gobierno y sobre todo vamos a cuidar nuestra salud. Y entonces los cultos y todos los encuentros vamos a hacer a través de imagen, a través de internet. Los domingos, como siempre, a las 10 de la mañana, culto de los niños en coreano y en español. El culto general de las 11 en idioma coreano y a las 15 horas en idioma español. Y los días miércoles, 19 horas, tenemos el culto de los miércoles en los dos idiomas simultáneamente. Y todas las mañanas 6:30, desde lunes hasta viernes, también ambos idiomas, vamos a tener culto matutino. Les pido que preparen antes, ya que el link comienza 15 minutos antes. Vamos a orar y yo creo que con el espíritu preparado vamos a tener más gracia del Señor. Desde el pasado día viernes 3 iniciamos el culto de las células. El día 3 pasado, 5 de la tarde, pudimos reunir Ilguyok, la primera célula. Y el día 10, viernes que viene, 5 de la tarde, vamos a tener el culto, todo vía internet. Vamos a tener las 5 de la tarde. El día 17, viernes, a las 5 de la tarde, Samguyok, la tercera célula. Y el día 23, día jueves, atención, Saguyok, que es la célula número 4, vamos a tener el día jueves 23. Y al día siguiente, 24, viernes, vamos a tener 5 de la tarde, Uguyok, la célula número 5. Y el 31, viernes, vamos a tener la célula 6, Yukuyok. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo todos los meses. Así cada célula, como mínimo, vamos a tener un culto a través de internet. Estamos nosotros probando varias aplicaciones y estamos tratando de ver algo que es mejor para nosotros, donde nosotros podamos comunicarnos y para escuchar la palabra, alabar y tener la comunión necesaria, la comunión que se debe hacer la comunidad de la célula, la pequeña comunidad que es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Bueno, el frío se está aumentando y con este frío también se está aumentando los afectados de coronavirus. Así es que les pido una vez más, mayor cuidado todos. Aquí no hay excepción, no hay superhombre. Y también les pido, como en forma muy especial, cuidemos de nuestros adultos mayores. Esto no quiere decir que solamente apartar
sino que tenemos que acompañar porque se sienten solos, así que vamos a hacer tiempo para acompañar, para alabar juntos, hacer algunos programas juntos en casa. Seguimos con la campaña de saludarnos y bendecirnos por teléfonos o por vía internet. Hay varias formas de comunicarnos entre los hermanos. También puede ser algunos prójimos, alguna persona que tenemos en nuestra mente, que de repente puede ser una buena oportunidad para comunicarnos, invitar también para nuestros cultos. Así que por día vamos a tomar una decisión, como mínimo 3 personas para comunicarnos. También entre eso va a haber personas que están pasando por necesidades extremas. Ojalá que nadie pase, pero si por ahí hay, avisen a la oficina de la iglesia para poder organizar su ayuda. Bueno, pasó el Día de los Padres, hubo un servicio muy especial de Sa Namsongyoe, el grupo misionero de número 4, que hizo un servicio muy especial para Il Namsongyoe, que son los adultos mayores de nuestra iglesia. Se hizo algo muy especial y le estoy muy agradecido y le bendigo con todo mi corazón. Estoy sumamente orgulloso de toda nuestra congregación, a pesar de esta dificultad, ¿verdad? Se prepararon, se esmeraron y compartimos la alegría y la bendición. Vamos a compartir en un corto video que preparó, entonces vamos a ver juntos. Gloria a Dios, aleluya, qué maravilla, ¿eh? Los rostros brillantes de los hermanos me traen mucha alegría, le estoy muy agradecido, estoy muy contento, orgulloso de todos, de toda nuestra congregación. Bendiciones, muchas bendiciones. Vamos a comenzar entonces el culto de hoy, domingo día 5 de junio, con una oración. Vamos a orar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob. Amén. Dios Padre nuestro de eterno amor y de la sublime gracia, hoy, nosotros que somos tus hijos, por la gracia de nuestro Señor Jesús, te dedicamos este precioso culto con todo nuestro corazón y espíritu. Pedimos, Señor, que la plenitud de tu Espíritu Santo y la guía para que todo el culto salga y sea conforme a tu voluntad. Y para nosotros sea un momento de sanidad, descanso, soluciones y de las grandes bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe a través del credo apostólico. Vamos a confesar.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, y la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar a nuestro buen Dios. Vamos a acercar con toda nuestra alegría y dedicación. Vamos a alabar. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, ahora es el momento para la oración. Vamos a orar junto. Va a estar orando Kim Jun Chandosanim en representación de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Dios, de inmensa misericordia y gracia, te agradecemos por tu inmenso amor y cuidado sobre cada uno de nosotros. Como hemos comprometido, queremos entregarte en esta hora nuestro corazón
y dedicación. Recibe este culto con agrado y llénanos de tu gracia y bendición. Padre, perdónanos por no poder vivir como tus verdaderos hijos, pero que tu misericordia nos llene y nos limpie, así poder vivir según tu palabra como sal y luz en este mundo. Padre, oramos por Argentina, Corea y el resto del mundo. Que estés ayudando a cada país en esta lucha, en esta situación que están pasando cada uno. Ayúdanos para poder salir victoriosos en esta lucha. Y también ten misericordia por cada familia de nuestra congregación, de nuestra iglesia Hani. Llénanos de alegría y gozo para ser libres de toda preocupación y solo ver y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora el pastor va a dar tu palabra. Llénalo de tu espíritu y poder, para que a través de su palabra podamos escuchar tu voz y recibir todas las bendiciones que tienes preparada para nosotros. Que tu espíritu esté en cada uno de nosotros, cuidándonos y guiándonos en cada momento. Te damos la gracia una vez más, te oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Chandu Sanim. Es el copastor que está con nosotros. Y muchas gracias por su servicio, por su compañerismo, por estar juntos. Muchas bendiciones. Vamos a leer la palabra de Dios hoy. Nos toca leer, estamos continuando con el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 30 hasta el 37. Desde el versículo 30 hasta el 37. Vamos a leer juntos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en el medio de ellos, y tomándole en sus brazos, y le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Es la palabra de Dios, y así será. Conocemos por historia una guerra que se llama guerra médica. Son guerras de larga data entre el imperio de Persia y con ciudades de Grecia. Son guerras entre las partes, pero había una diferencia abismal del uno al otro, porque Persia era un imperio más poderoso de la época, por tanto tenía más soldados, más equipamientos, más infraestructura. Pero sin embargo, los griegos ni siquiera eran un reino unido, sino que eran varias ciudades. Cada ciudad era un estado, tenía su propio ejército, tenía su propio gobierno, su manera de pensar. Pero por la guerra tuvieron que unir
Entonces el ejército era menos entrenado en el sentido del global y en números también. Era una diferencia abismal entre uno y el otro. Pero hubo dos batallas muy decisivas, de batalla de Maratón y Salamina, que los griegos vencieron y estos obligaron al gran ejército de los persas a retirarse. Por supuesto que en esta guerra, en estas dos batallas entre los soldados griegos, hubo muchos guerreros poderosos, valientes, pero cabe mencionar a un hombre estratega, un hombre que usó la inteligencia, usó la estrategia. Su nombre es Temístocles. Seguramente ustedes escucharon hablar de este hombre porque hizo una película muy famosa del Temístocles. Con su sabiduría pudo conducir a un ejército menor para vencer a otro más grande y más poderoso. Le estoy mencionando esta historia porque hoy estamos en una situación mundialmente muy difícil y caótica. Aunque no es por una invasión de un ejército poderoso como los griegos mencionados, pero sí estamos por una pandemia tan grande, tan poderosa, y nosotros sin suficiente capacidad para combatirla. Y entonces, claro que nos hace falta personas del campo para batallar contra esta pandemia, pero sí que hace falta, como nos hace falta, sabios, inteligentes, estrategas, con suficiente inteligencia como para que nos guíe hacia una pronta solución o una salida de este problema que mundialmente estamos sufriendo. Entonces, veamos quiénes son los más sabios e inteligentes en la humanidad. Nosotros podemos citar dos nombres. Seguramente ustedes ya se estarán imaginando quiénes son. A Isaac Newton y a Albert Einstein. Indiscutible. Isaac Newton es famoso por descubrir y explicar la ley de gravedad universal, aparte de hacer un montón de cosas importantes. Era un hombre de mucho éxito y mucho reconocimiento, y el país donde él estaba viviendo era la Gran Bretaña, en la época de la brillante Gran Bretaña, el imperio, y por tanto él estaba pasando bien en todos los sentidos. Y en el año 1720 él decide comprar algunas acciones de una empresa que se llama South Sea, que en la traducción en castellano sería el mar del sur o mar sureño, no importa cómo sea, South Sea, la que se dedicaba a la explotación del continente americano, sobre todo Sudamérica, y en muy poco tiempo estas acciones aumentan 4 veces más sus valores. Entonces este sabio vende todas las acciones y se gana una fortuna. Pero en vista que de estas acciones, los precios de estas acciones continuaba subiendo, entonces él decide recomprar de nuevo. Con toda la plata que se ganó, se compró todas las acciones posibles de esta empresa. Pero esta vez no tuvo la suerte de la primera vez, porque de repente el precio de las acciones de esta empresa se bajaron tanto que casi ya no valió más nada. Este gran matemático y científico, admirado por su capacidad de inteligencia y de cálculo, deja esta palabra famosa, conocida, que dice así: puedo calcular el movimiento del cuerpo celeste, puedo leer el cielo, la astronomía, pero no la locura humana. ¿Se dan cuenta qué significa lo que él dijo? Y otro hombre famoso, inteligente, tal vez más inteligente
de toda la humanidad, Albert Einstein, físico, matemático, científico, que estableció la famosa teoría de la relatividad especial. Este hombre se gana el premio Nobel del 1921 y por ende también un dinero de premio. Y entonces con ese dinero él decide comprar algunos bonos que con su más brillante inteligencia habría calculado, pero un momento a otro el precio del mismo cae también estrepitosamente y pierde casi toda su inversión. ¿Por qué? Uno puede preguntar, yo al menos me pregunto, ¿por qué estas personas que ya tienen suficiente dinero, tienen fama, tienen reconocimiento, se desempeñan en tener más y más? Yo creo que en vez de disfrutar, sería mejor disfrutar, pero sin embargo se desempeña aumentar más su riqueza. Hay una moraleja aquí. Hasta los más inteligentes y sabios no son libres de las ambiciones egoístas y de las debilidades que tenemos todas las personas comunes. ¿Por qué menciono todo esto? Porque estamos, evidentemente es importante para la humanidad el espíritu de desafío, ambición constante, porque a través de ella vino el desarrollo, vino el progreso, pero cuando pasa la raya, cuando pasa a ser una concupiscencia egoísta, trae los desastres, daño y perjuicio. Entonces, hacemos esta pregunta: ¿hasta dónde es el desafío saludable? Y a partir de dónde ya es una ambición perjudicial. Mis queridos hermanos, hoy a través del texto que hoy hemos leído, yo quiero invitar a encontrar y compartir la sabiduría y las instrucciones de nuestro Dios, para que podamos usar para el bien, para una verdadera victoria, especialmente en este momento tan difícil que estamos viviendo. Les bendigo, les invito en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar a leer el texto de hoy, versículos 33 y 34, dice así: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Bueno, los discípulos estaban disputando entre sí por el camino, preguntando quién era el mayor, quién era más grande entre ellos. Y Jesús, al llegar al Capernaum, le pregunta, mis queridos discípulos, ¿qué es lo que estaban discutiendo? ¿Qué estaban disputando? El Señor Jesús sabía, pero hizo esa pregunta. Para que podamos entrar un poquito con mejor entendimiento, es conveniente saber un poco los antecedentes históricos de este episodio. Todo lo que están siguiendo todos los domingos, la predicación de los cultos, seguramente sabrán, pero para los que no están al tanto, voy a dar alguna explicación. Jesús parte con su discípulo a un viaje muy especial, porque él ya estaba al borde, al límite de servir, hacer una entrega de la misión más importante que él vino a la tierra. Esa importante misión se trata de la muerte, de la cruz y su resurrección. Y antes de enfrentar esta última y más importante misión, él les lleva a los discípulos a un lugar muy especial. Ese lugar se llama Cesarea de Filipo,
que está bajo la montaña, la montaña más alta de la zona, se llama el monte Hermón, que hoy en día también es un parque nacional de Israel, se llama Parque Nacional de Tel Dan. Bueno, aquí Jesús se aparta de la vida cotidiana, de la multitud, y solamente con los discípulos, él comienza a enseñar quién era él. Él induce para que los discípulos puedan confesar que él es Hijo de Dios viviente. Él es Cristo. Él es Mesías profetizado. Y entonces a partir de ese reconocimiento, él comienza a enseñarle a los discípulos como Cristo, como Mesías profetizado, tenía que ser entregado para ser torturado, para ser muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Después de eso, Jesús elige a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lleva a la montaña alta para mostrarle la gloria de la transformación de Jesús, para que ellos experimenten la gloria del reino de Dios. Y después de toda esta enseñanza, está volviendo con sus discípulos, que el texto de hoy, el contenido del texto de hoy es que él está volviendo. ¿Volviendo a dónde? Hoy, como hemos leído, está volviendo a Capernaum. Pero en realidad Jesús se estaba dirigiendo a Jerusalén para su última misión de morir en la cruz. Capernaum es un pueblito, pero un pueblo muy importante para la vida de Jesús. Como dice en el Mateo capítulo 4:13, donde dice, dejando a Nazaret, habitó en Capernaum. Era la segunda casa para Jesús. Y Marcos capítulo 2, versículo 1 dice que estaba en casa. Él le estaba diciendo dónde estaba quedando en el pueblo de Capernaum como su casa. Mateo capítulo 9, versículo 1 dice, vino a su ciudad, como si fuera Capernaum su ciudad. Es decir, Capernaum era un pueblo muy especial, segundo hogar para Jesús. Por eso Jesús, antes de ya enfrentar la última misión, vuelve a un lugar de corazón, a un lugar especial para preparar para su última misión. Y es también donde están las casas de mayoría de los discípulos. Está la casa de Pedro, Andrés, que es su hermano. También menciona, no sabemos si Pedro estaba viviendo junto con su suegra, pero también la casa de su suegra está ahí en Capernaum. Y también Mateo estaba trabajando en la aduana de Capernaum, ahí donde se encontró con Jesús, se convirtió en su discípulo. Entonces podemos suponer también que la casa de Mateo estaba por ahí. Entonces para todos los discípulos y a Jesús, Capernaum es un lugar muy significativo. Bueno, volviendo otra vez Jesús del lugar de Cesarea de Filipo, llegando hasta Capernaum, es un camino. Desde el monte Hermón nace el río Jordán, viene bajando y viniendo junto siguiendo al río Jordán, más o menos son una distancia de casi 60 kilómetros. Y venía junto con su discípulo, y en el versículo 30 dice así. En el versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús está diciendo que no quería que la gente vea. Él quería pasar desapercibido de las gentes. Quería estar, en otra palabra, quería estar íntimamente sin que nadie le moleste con sus discípulos. Y la pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué quiso pasar desapercibido? ¿Por qué quiso estar junto solamente con los discípulos? En el versículo 31 dice, porque enseñaban a sus discípulos y le decía, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después
de muerto, resucitará el tercer día. Como estuve mencionando, el ministerio de morir en la cruz y resucitar es muy importante, sumamente importante. Es la sustancia primordial del ministerio de la salvación y de la vida eterna de nuestro Señor Jesús. Así es que los discípulos tenían que entender bien, tenían que saber bien, tenían que saber qué significado tiene y que deberían de tener con una captación, con una percepción perfecta. Pero el problema es que los discípulos no estaban así, no estaban sabiendo bien. En el versículo 32 dice así, miren, versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. El acompañamiento de Jesús con sus discípulos en una forma íntima, sin ser molestado por otras personas, pasar desapercibido por la gente, era para que los discípulos entiendan bien lo que significa ministerio de la cruz, la muerte y la resurrección. Y por otro lado, los discípulos no estaban entendiendo bien, entonces Jesús insistió más para estar juntos, ya que se trata de su última misión. Y los discípulos, aparte de que no entendían, además tenían miedo de preguntarle. Tal vez por el regaño que recibió Pedro en representación de todos los discípulos, porque Jesús, cuando vio que quería atajar la misión de la cruz, él dijo: apártate, Satanás, de mí. Entonces los discípulos tomó como si fuera aquel chico que el maestro le había regañado para que se enderezca, para que aprenda, para que sea enseñado. Pero se tomaron como si fuera que le está retando, que le estás regañando nada más. Entonces se tuvo miedo y se quedaron con duda, pero sin la gana de preguntar. Entonces Jesús tenía que preparar momento, lugar muy especial para que los discípulos puedan tener apertura, entendimiento, la cognición verdadera de lo que es el ministerio de la cruz y la resurrección. Pero ¿por qué los discípulos no podían entender? Tiene que haber alguna razón, y eso lo explica el versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí, porque había de ser el mayor. Aquí nuestro Señor señala que el problema de los discípulos era quién había de ser mayor entre ellos. Hoy nosotros preguntamos, ser mayor entre nosotros, ¿quién es el mayor? O yo quiero ser mayor que de todo. Eso es un gran problema. Para nosotros hoy en día no parece un problema, sino parece virtud. Porque el más grande, el más fuerte, el más sabio, el más grande, ser más grande, es una virtud. Creo que la mayoría de nosotros estamos orando al Señor para que seamos más grandes entre nosotros. El más lindo de todos, el más inteligente de todos, el más capaz de todos, el más alto, el más grande. Pero nuestro Señor dice que esa forma de tener ambición, ese espíritu de desafío egoísta es el problema para entender, para percibir perfectamente de la misión de la cruz de Jesús. Mis queridos hermanos, quiero explicar algo. El ser más grande, el poseer más, ser más fuerte, más. Esto no es el fin, no es la sustancia ni la naturaleza de la existencia ni de la vida, sino que son medios para la sustancia, para la naturaleza de nosotros los cristianos o de los hombres en general.
Nosotros podemos tener mucho, podemos tener poco, podemos tener medio, podemos tener, no importa cómo sea, pero todo esto lo que estamos hablando son medios para lograr el objetivo nada más. Si nuestro objetivo, para comparar con vehículos, si el vehículo está para acarrear 100 kilos, entonces la carga debe ser 100 kilos, no 1000 kilos. Tener más le va a hacer mal. Sin embargo, hay camiones para cargar tonelada y tonelada y utilizar para que se pueda para sentarse un pasajero o dos pasajeros. Tampoco está bien. Jesús está diciendo que ellos no saben, están mal buscar comparar con uno al otro y solamente querer ser más grande. Y eso confirmamos el versículo 35. Mire lo que dice el 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús está señalando, si uno quiere estar comparativamente ser número uno, ese va a ser el último. Esto también nos trae el entendimiento. Si uno quiere realmente ser el último, entonces él será el primero. Y que de hecho nosotros encontramos otra parte de la Biblia que Jesús realmente enseña así. Nuestro Señor está señalando el mal de los discípulos, el mal de hoy en día de nosotros. Este mal nos hace que no podamos entender, no podamos saber si es un desafío saludable o es una ambición de concupiscencia. Todos queremos comparar y queremos ser primero y ser servido entre nosotros. Ese es el mal. Y Jesús nos ofrece como remedio ser el postrero de todo, servir a los demás. Y para poder entender mejor, en el versículo 36-37, Jesús dice así: y tomó a un niño y lo puso en el medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, hay que entender la cultura del momento. En aquella época, los niños eran considerados como un ser insignificante, un ser sin importancia. Se le daba más importancia a los mayores y entre los mayores también al hombre. Porque nosotros vemos en el conteo de la gente, no consideran a las mujeres y a los niños menos. Entonces aquí, cuando Jesús pone al niño en el medio de los discípulos y toma y le dice que al que le recibe mi nombre, a este insignificante para la gente aparece como menos favorecido. Si es que le recibe mi nombre, está recibiendo a mí, al Señor, y que está recibiendo a mí, está recibiendo al que me envió, es decir, Dios Padre Todopoderoso. Mis queridos hermanos, hoy el texto muchas cosas nos enseña. Sobre todo, yo quiero que recordemos, quiero señalar dos conclusiones. Quiero que aprendamos bien estos 2 puntos. Que el Señor, nuestro Señor Jesús, en todo momento, para los discípulos, busca situaciones. Él pone su providencia, Él pone su guía para que podamos tener comuniones íntimas, encuentros muy exclusivos, sin que seamos molestados por la rutina del día o por otras personas, a fin de darnos la cognición de la verdad, el núcleo de la salvación
y de la vida eterna, es decir, la substancia de su evangelio. Para poder tener esa inteligencia y la sabiduría del espíritu de desafío y de nuestra superación saludable. Para eso el Señor se nos acerca, pone situaciones, pone la providencia para que podamos encontrarnos con Él. Es decir, que todas las situaciones, yo creo que hoy la situación difícil que se nos presenta a nosotros que somos creyentes, no es otra cosa que llamada de nuestro Señor. Él pone las situaciones, pone las dificultades, pone la providencia aparentemente insoluble para nosotros, a fin de que nosotros podamos orarle a Él, para acercar a su palabra, para poder estar alabando en el culto. Porque Él quiere enseñarnos, Él quiere tocar nuestro corazón, Él quiere enseñarnos de los desafíos saludables para nosotros. ¿Dónde está el límite? Entonces, mis queridos hermanos, esta dificultad no es para otra cosa, sino para orar, para estar en su palabra y para ser sensible en el Espíritu Santo. Y por otro lado, tenemos que entender que mi ambición egoísta de ser más grande, siempre querer comparar con los hermanos y con los compañeros de la comunidad, y siempre comparamos, queremos ser mayor, queremos ser más grande, queremos ser más lindo, queremos ser más fuerte, más saludable. Eso no es lo esencial. Lo esencial es con lo que nosotros tenemos como talento, los dones, las virtudes, las cosas que buscamos que de repente Dios nos puede dar, son medios para servir a los otros, aún a pesar de que nos parezca insignificante, al menos favorecido, al más desfavorecido entre nosotros, tenemos que nosotros tratarle, recibirle, abrazarle como si fuera Jesús. Es el camino para poder estar más sensible con la llamada íntima de nuestro Señor Jesús. Y por supuesto con el encuentro, con la comunidad, con la comunión con nuestro Señor, vamos a tener esa sabiduría que tanto hace falta en este momento. Mis queridos hermanos, hoy el Señor a través de su palabra y de las situaciones que estamos viviendo, Él nos está llamando y nos dice, yo quiero estar contigo íntimamente. En segundo lugar, déjate de la competencia, déjate de esas ambiciones que no sirven para nada, que te hace insensible a mi llamado. Así es que deja eso y tratar de lo que tenemos para poder ver cómo podemos usar para servir a nuestros prójimos. Es el mensaje que hoy podemos rescatar y tengamos esto presente en nuestra mente y en nuestros corazones. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas de hoy. Señor, había sido estas dificultades, estos problemas y las preocupaciones que tenemos no es otra cosa que tu llamamiento. Es la oportunidad para estar íntimamente contigo, para ser uno contigo, Señor. Y también, Señor, para sensibilizarme, Señor, había sido que no tengo que competir con mis hermanos, con mis compañeros, con mis miembros de la familia, con los miembros de nuestro grupo, con la comunidad de la iglesia y con el reino de Dios que conformamos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra terquedad, por nuestra ignorancia, Señor. Pedimos la capacidad para amar a nuestros prójimos. En vez de competir, Señor, abrazar, entender, recibir. Y además, Señor, estar en tu llamamiento, Señor. Estar con el encuentro íntimo para poder entenderte, Señor. Gracias, Señor. Sé que así harás tú.
Agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ofrendar a nuestro Dios. Vamos a ofrendar para la iglesia, para que el ministerio y la iglesia pueda continuar. Vamos a entonces ofrendar alabándole al Señor. Vamos a alabar ofrendando. Mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz, no temeré llevar su cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces voy a hacer la oración de agradecimiento por la ofrenda y seguidamente en la oración de bendición apostólica. De esa manera estamos concluyendo el culto domingo, el 5 de julio de hoy. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor. Entre tantas bendiciones que hemos recibido, Señor, apartamos y santificamos y te ofrendamos con gratitud. Recibe, Señor, bendice a todas las manos
que entregaron. Y con suficiencia, Señor, quiero que tú les llenes, Señor. Que no falte, Señor, para que no pase las necesidades, sino por lo contrario, Señor, tener, pero a fin de servir uno a los otros, como hemos aprendido hoy con tu palabra, Señor. Y pedimos que estas ofrendas también, Señor, sea utilizada solo para tu iglesia, tu reino, tu gloria. Sé que también hay oraciones con las ofrendas, Señor. Responda, Señor, con la mejor manera, de la mejor manera, Señor. Sanándole, solucionándole, Señor. Oramos confiando firmemente en tu fidelidad y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Que para toda la congregación que estamos inclinando con respeto, respondiendo a tu llamamiento íntimo del encuentro y la comunidad para poder entender, percibir la verdad de tu cruz y de tu resurrección. Y para recibir, servir a nuestros hermanos y prójimos, hasta al más desfavorecido, como si fueras tú. Sean la interminable gracia de nuestro Señor Jesús y el amor eterno y perfecto de Padre Dios y la presencia rica y plena del Espíritu Santo desde ahora por los siglos de los siglos. Amén.